es sorprendente que a estas alturas del juego todavía haya españoles, sobre todo españoles, que no sepan cuál es la realidad en Cuba y que se sorprendan cuando descubran esa realidad. Me parece sorprendente, de nuevo, siendo España la nación más cercana a Cuba desde sus mismos orígenes y donde vive además de eso una cantidad bastante considerable de cubanos de manera permanente y siguen llegando y van a seguir llegando, me temo, durante los próximos meses y años. ¿Tú sabes lo que ha pasado? Mira, después del foro de Sao Paulo se maquilló lo que era una reinvolución que antes se peleaba con Kalashnikov y con guerrillas, con votos. Se maquillaron con elecciones libres en muchos países, ese comunismo, ese socialismo. Se utilizó la música, se utilizó a los poetas, se utilizó a la trova para salir a lugares como España y tratar de vender y extender esa idea maravillosa sobre ese socialismo, comunismo. Y eso ha perdurado, y ha perdurado además porque hay gobiernos corruptos como el que tenemos en España, gobiernos traidores como el que tenemos en España, con el traidor mayor que es el señor Zapatero, que es el lobista mayor de cuanto dictador hay sobre la faz de la tierra, que están haciendo ese lobby. Y entonces cuando tú tienes campañas de promoción del turismo en Cuba y de los hoteles cubanos en Cuba y te hablan de las bondades de las playas de Cuba, pero esa televisión cómplice y ese gobierno cómplice no explica a la gente cuáles son las realidades de Cuba, tienes este resultado. Es aún sorprendente porque los españoles están viajando a Cuba de manera bastante frecuente desde al menos mediados de los 80 y han tenido tiempo de sobra para palpar la realidad en Cuba de lo que sucede, los resultados de ese régimen, además de las voces de cubanos en España, que son muchísimas y que hablan bien alto. A mí me parece que hay un afán, sobre todo en Europa, de simplemente no querer ver la realidad. La política El del paraíso avestruz. socialista es más importante mantener esa imagen del paraíso socialista que simplemente aceptar que el modelo es un desastre. Pues yo creo que el modelo ya lo estamos viviendo en carne propia. Yo creo que si había algún ingenuo que pensaba que solamente tiene que esperar 3 años atrás en España, 4 años atrás, 4 años y medio, 5 años atrás, para darse cuenta de lo que es realmente las bondades de ese régimen. Pero volviendo al tema, acabas de dar con un punto principal que es Europa. Yo creo que Europa es la gran pantalla, es la gran pantomima. Cuando tú hablas con gente como Hermann Tertsch y otros eurodiputados que sí muestran en Europa cuáles son las realidades de Cuba, ahí es donde comienza la política del avestruz, porque yo soy solidario contigo después del 11 de julio, pero el día 12 me interesan más los hotelitos que yo voy a construir allá que el dolor del pueblo cubano, y eso es una realidad. Es una realidad indiscutible y hay que tomar en cuenta que hay una vieja Europa, esos países que crearon la Unión Europea hace mucho tiempo, y hay una nueva Europa, aquellos países que se sumaron a la Unión Europea tras el colapso del comunismo en Europa Central y Europa del Este, que sí entiende muy bien lo que sucede en Cuba porque lo experimentaron ellos en carne propia y que han mantenido la antorcha encendida a favor de los cubanos. Es la vieja Europa la que insiste en que las cosas sigan como van.